más adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El título de este sermón, gobernados por la verdad. Gobernados por la verdad. Si la verdad es la revelación redentora de Dios en Jesucristo y la norma de vida, la norma suprema de vida para el ser humano, entonces debemos preguntarnos y ser sinceros con cada uno de nosotros. ¿La poseemos? ¿Poseemos la verdad? ¿Estamos preocupados por conocer la verdad? Aún más, ¿posee ella nuestros afectos? ¿Nuestros afectos están inundados por esa verdad? ¿Brotamos de alegría por esa verdad? Así que en este día vamos a ver 3 aspectos de esta verdad, de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando ora al Padre para que seamos santificados en su verdad. 3 aspectos de la verdad, con el propósito de que cada uno de nosotros seamos examinados, para que te examines y veas si estás en la verdad. Y que nos aferramos a la realidad de Dios. Pues si no estamos en la verdad, hoy es el día. Hoy es el día, aún para aquellos que son redimidos, aún para aquellos que estamos caminando en el Señor. Hoy es el día de aferrarnos a esa realidad. Necesitamos que nuestra esperanza sea alimentada no de ilusiones, no de fantasías, sino de promesas fieles que el Señor nos ha dado y podamos vivir de acuerdo con esa verdad. Vamos a ver la primera verdad, el primer aspecto de la verdad. Y lo que vamos a ver es la fuente de la verdad. La fuente, ¿de dónde viene? ¿Cómo es esto de la verdad? Jesucristo ora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Literalmente se traduce desde el griego, santifica o conságralos a ellos en la verdad. La palabra, la tuya, verdad es. Literalmente se traduce de esa manera. Y me encantó que dice la palabra la tuya, porque se usa para enfatizar que esta palabra es exclusiva, que no es de cualquiera, sino que es específicamente la palabra que viene de Dios, la tuya y ninguna otra. Así que la fuente de la verdad está basada en la palabra que proviene de Dios. Dios es el que define la verdad en base a la palabra que habló. En el principio dijo Dios, sea la luz. Esta luz vino a existir en la realidad por la palabra que habló Dios. Dios es el que habla para producir la realidad. Todos lo demás queda o no se puede comparar con esto. Dios produce la verdad. Sea Dios veraz, dice la palabra, y todo hombre mentiroso, en contraste, en comparación. Solo Dios dice cómo van a ser las cosas. Y así como dijo, exactamente es. Dios es el que dice que es pecado y eso es exactamente pecado. No es para nosotros debatir.
Pues por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, dice el salmista en el Salmo 33, por el aliento de su boca. En otro salmo habla de que Él envía su palabra, su mandamiento a la tierra y ésta corre velozmente para ejecutar exactamente lo que Dios ha ordenado. Así que la palabra en el Antiguo Testamento se presenta como el poder creador, como el poder sanador, como el poder que ejecuta la orden de Dios. Ahora veamos la palabra con autoridad. La palabra que nada lo puede detener. Como dice en el libro de Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. No regresará vacía. Y Jeremías dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la palabra de Dios y decía, y escribieron, vino palabra de Jehová al profeta tal. Esto ocurre en el Antiguo Testamento más de 100 veces. Y esto garantizaba al pueblo, a los que escuchaban el mensaje, que no era una opinión humana, sino el estándar absoluto de la voluntad de Dios. Tanto así que cuando el pueblo regresó de Babilonia en el cautiverio, Israel solía ignorar o perseguir a los profetas, pero cuando regresaron de esos 70 años en el cautiverio, ellos pidieron la palabra de Dios con un temor reverente, tuvieron una hambre masiva por escuchar la palabra de Dios, porque sabían que habían pecado, porque sabían que se habían desviado, porque sabían que necesitaban una reforma. Se mantuvieron de pie ese día en Nehemías, capítulo 8, desde que amaneció hasta el mediodía, unas 6 horas continuas. Y a medida que los levitas traducían la ley que ellos mismos pidieron, tráenos el libro, entendieron que todo el pueblo había pecado contra Dios. Y lloraban por la palabra que habían escuchado. Lloraban. Esa fue la reacción que tuvieron como convicción de pecado al escuchar las demandas de la palabra de Dios. El pueblo se dio cuenta instantáneamente de lo lejos que habían estado de la voluntad de Dios. Esto es poderoso, que miles de personas sean todos compungidos en una misma cosa, por una misma cosa, cuando la palabra de Dios ha revelado la voluntad de Dios. ¿Por qué es necesario que sepamos la fuente de la verdad? ¿Cómo te ayuda esto en tu caminar con Dios o en tu búsqueda de Dios? ¿Cómo te ayuda esta palabra del Antiguo Testamento que creaba, que sanaba, que corría por la tierra para ejecutar las órdenes de Dios y revelaba la voluntad de Dios para su pueblo, que provocó hambre y sed de la misma, y todo el pueblo lloraba en arrepentimiento?
en el Nuevo Testamento esta palabra se encarna y el Verbo fue hecho carne. En la persona de Jesús, el Hijo de Dios, esto nos lleva al modelo encarnado de la verdad. Dios ha determinado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso viene de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús en la tentación del desierto responde que el ser humano es una entidad espiritual que necesita un alimento eterno. Esa es la palabra. La comida que necesita. Esa palabra que sale de la boca de Dios es la misma que está hablando aquí en el versículo 17 de Juan capítulo 17. Jesús dice que nos santifica, que tu palabra es verdad. Podemos vivir sin pan físicamente por un tiempo, pero no podemos vivir sin un segundo alejado de la fuente de la verdad. Ni siquiera un segundo alejado de la realidad de que Dios habló todas las cosas a su existencia. El pan alimenta al hombre para este mundo, pero la palabra que sale de la boca de Dios es la que crea, es la que sostiene, es la que revela su voluntad, es la que rescata al pueblo y comunica la vida eterna a través de la palabra encarnada, el Hijo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el modelo de la verdad. ¿Cuál es ese modelo? Jesucristo, por excelencia, es el modelo de la verdad. Él lo dijo, que Él es la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad y le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tener una relación correcta con Dios es tener una relación correcta con la verdad de Dios. Jesucristo le explicó a la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto indica una exclusividad. Tú no puedes relacionarte con Dios como mejor te parezca. Tú no puedes decir, yo tengo una relación con Dios como algo que no tiene evidencia. Tú no puedes relacionarte con Dios como mejor te convenga. Tiene que ser, escuche muy bien esto, tiene que ser en espíritu y en verdad. El alma viviente del soplo de vida, eres tú, soy yo. El alma viviente del soplo de vida
tiene la capacidad de relacionarse con Dios cuando ésta ha sido regenerada. No todos tienen esa capacidad, por cuanto no todos son regenerados, no todos han nacido de nuevo, no todos pueden relacionarse con Dios. Pero de todas las criaturas debajo del sol, los seres humanos, los que tienen el soplo de vida, los que han sido regenerados, tienen esa capacidad. Por supuesto, esto es la actividad del Espíritu de Dios en el redimido, para que tenga vida después de haber estado muerto en sus vicios y pecados. Qué privilegio venir delante de Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, su Hijo, quien por el poder de su Espíritu nos levanta y nos hace entrar hacia su trono de gracia para socorrernos en la hora difícil, en el tiempo difícil. ¡Qué privilegio tienes, iglesia, de poderte relacionar con Dios! No en la imaginación, no en base a una fantasía, sino en espíritu, ya que Dios te ha regenerado, iglesia, y en la verdad, no en astucia humana, sino en lo que Dios ha declarado, revelado a través de su palabra. Como ya dije, este acercamiento no lo puedes fabricar tú. Tiene que ser en espíritu y en verdad. La verdad de Dios para el ser humano. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del hombre y la mujer? Eso es importante, que entendamos qué es lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de nosotros. ¿Por qué vamos a adoptar a un supuesto Dios con unas supuestas creencias que no tienen ninguna base? Necesitamos entender qué es lo que dice Dios acerca de nosotros, qué es lo que dice Dios acerca de nuestro estado de urgencia en que nos encontramos. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:9-11, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. De ninguna manera tendrá al malvado por inocente. Esta es la justicia de Dios. Podemos hablar de salvación y podemos gloriarnos en la fe que el Señor nos ha dado, pero necesitamos también entender la justicia de Dios y necesitamos predicar esto a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Dios aborrece el pecado y al pecador. Por esto estuvimos estudiando la doctrina del pecado, para que veamos lo horrendo y destructivo que es el pecado en nuestra vida. Claro que más de uno de ustedes van a argumentar que Dios ama al pecador, pero esto no descalifica la verdad
de que aborrece al pecador por su justicia, porque Él es juez justo, de que lo ha entregado a la condenación de la muerte, de que ha sido destituido de la gloria de Dios y que si no hubiera fe salvífica en esa persona completamente gratuita, esa persona estaría perdida en sus vicios y pecados, muerto, y recibiría la justicia exacta que merece. Pero Dios, ahí es que nos podemos gloriar, pero Dios, quien es alto en misericordia, pero Dios, quien ha escogido manifestar su misericordia, quien ha demostrado su misericordia por su propia voluntad, decidió amar al que no merecía su amor, decidió amar al que justamente merecía su odio. Aún siendo pecadores, muestra su amor con nosotros cuando Cristo muere en la cruz por nosotros. Este es el modelo de la verdad. Este es el modelo del amor. Dios no nos abandonó a nuestros pecados, a nuestra maldad, a nuestra destrucción, sino que nos amó con su máxima expresión de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Con su propio Hijo, a su Hijo unigénito, quien recibió los azotes del furor de su ira en nuestro lugar. Esto es la verdad de Dios encarnada. Mi pregunta para ti es bien simple. ¿Esta realidad gobierna tu corazón? Que el Hijo de Dios pisara esta tierra para redimirte, para levantarte, para que seas resucitado juntamente con Él. ¿Esta realidad gobierna tu corazón? Que Cristo tomó tu lugar en la cruz. A Él no le tocaba, recuerden, le tocaba a Barrabás. ¿Te identificas con Barrabás como aquel que tomó tu lugar en la cruz? ¿Has reconocido que eres un hijo de desobediencia, hijo de ira, y que solo porque Dios quiso darme a conocer a su Hijo es que hoy tengo afectos por Él? Solo porque Él escogió hacer eso. Solo porque de su voluntad quiso. Solo porque es Dios y le plació, es que hoy tenemos afectos para Él. Veamos la finalidad de la verdad. Como santificados, consagrados en la realidad de Dios, que son los redimidos, vivimos nuestras vidas para santificar su nombre. El nombre de aquel que nos salvó, de aquel que fue enviado a tomar nuestro lugar. En esta misión que nos encontramos, mientras estamos aquí en la tierra, buscamos
transformar al mundo caído, reconociendo lo dañino que es el pecado, reconociendo lo destructivo que es el pecado. Buscamos transformar al mundo por medio de la obra redentora de Dios, reconciliando a la criatura con el Creador por medio de la revelación redentora de Dios en la persona de Cristo. Hermanos, se nos ha dado una misión y necesitamos compartir esta misión. Esta es la finalidad, el propósito de la verdad, de hacer nuevas todas las cosas por medio de esa reconciliación. Que nuestros corazones ardan por ver a este mundo reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. No vivimos para la vanidad de este mundo, no vivimos por la vanidad de las cosas o los afanes de este mundo. No, todo eso va a pasar. Algunos unos años más, otros unos años menos, y todo pasará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No vivimos por la vanidad de este mundo, sino por la esperanza viva de cielos nuevos y tierra nueva. Vivimos esperanzados por una nueva creación. Vivimos garantizados en esa nueva creación, en el sello del Espíritu de Dios en nuestra vida, siendo transformados de gloria en gloria, conociendo lo grande y poderoso que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Vivimos con la mentalidad de lo eterno. No nos quedemos cortos con esa vista corta de que hasta aquí llegamos y aquí se acabó. No. Es solo el comienzo. Es solo el comienzo de lo eterno. Vivimos con la mentalidad de lo eterno y mientras estamos en camino para esto aquí en la tierra, nos ocupamos con el propósito de la palabra de Dios que está corriendo en nuestro mundo. Cada día del Señor, en muchísimas partes de este mundo, sale la palabra de Dios. Y Dios salva por medio de su palabra siendo predicada. Dios trae a los suyos y los llena de sí mismo, los consuela, los fortalece por esa palabra que está corriendo. Hermanos, necesitamos que esa palabra esté corriendo aquí en esta ciudad, en nuestros alrededores, en cada esquina, en cada callejón de nuestra ciudad. Dijo el Señor, no son del mundo, no, como tampoco yo soy del mundo. El Señor oró esto, hermanos, por esto somos separados, apartados del mundo para ser útiles al Señor que nos llamó. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje casi 2000 años atrás y ese es el mensaje hoy.
no ha cambiado para nada. Tengo noticias, no va a cambiar. La palabra de Dios permanece para siempre. El propósito de los que viven aquí en la tierra ahora, de la iglesia militante, que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan en la fe del Hijo de Dios que los amó y se entregó por ellos para que ellos puedan dar luz, ser luminares aquí en la tierra. ¿Acaso no hay demasiado oscuridad aquí en la tierra? ¿Acaso no vemos la destrucción del pecado cada día? Necesitamos esa luz. Necesitamos que nuestras buenas obras alumbren y la gente glorifique al Padre que está en los cielos. Y seamos impulsados con esta misión de rogar a otros en nombre de Cristo para que sean reconciliados con Dios. Esto incluye a tus amigos, a tus seres queridos. Esto incluye a la gente más ordinaria que puedas encontrar. Que seamos impulsados con esta misión de cuál es la finalidad de la verdad, y no es que todas las cosas sean hechas nuevas. Que la destrucción que trajo el pecado, la maldad, la oscuridad, sea deshecho para siempre. Que la iglesia y el Espíritu de Dios rueguen fervientemente: ven, Señor Jesús, porque todas esas cosas serán deshechas. En conclusión, hemos visto 3 aspectos de la verdad para examinarnos a nosotros mismos. Y no solo eso, sino aferrarnos a la realidad de Dios, la fuente, el modelo y la finalidad de la verdad. Nos apunta tal cual a la oración de Jesús, a que si vamos a ser santificados, va a ser por medio de la palabra. Si vamos a ser apartados, consagrados, separados, va a ser por medio de la palabra. Nunca nos arrepentiremos de nuestros pecados y nunca pondremos nuestra confianza en Cristo Jesús sin haber oído la palabra de Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y de la misma manera somos transformados, santificados, renovados de nuestro entendimiento por medio de la verdad misma de Dios. La palabra escrita para comprobar cuál es la buena, agradable voluntad de Dios. Romanos 12:2. Venimos al conocimiento de la verdad de Dios por medio de oír la palabra, y somos preservados, santificados por la misma verdad que produce en nosotros afectos verticales para el que nos llamó, afectos que nos dirigen hacia Él como el Señor de nuestra vida, y afectos horizontales para nuestros hermanos, los santos del Señor, que también eran hijos de desobediencia, hijos de ira, pero Dios puso un final a esa historia y dijo: aquí voy a demostrar mi misericordia y mi amor, y a estos perdidos que necesitaban escuchar la palabra de Cristo, hoy día la han escuchado, hoy día han sido revividos, han vuelto a vivir otra vez.
Así que hoy te doy 3 aplicaciones bien simples para esta semana. 3 cosas para hacer. 3 aplicaciones para que te hagas esta semana y vivas gobernado por la palabra, por la verdad de Dios. 1, conoce la palabra. Conozcamos la palabra. No podemos continuar basando nuestra fe en aquellas cosas que nos enseñaron hace tiempo, que nunca vimos, que nunca entendimos. No podemos seguir basando en lo que la gente dice por ahí. Conoce la palabra. Esto requiere que te pongas bajo el ministerio de la palabra. Que vengas a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra y que también en tu casa abras este libro y empieces a comer y empieces a deleitarte de quién es Dios. Conoce la palabra, consérvate en la palabra, permite que esa palabra hable a tu vida, que tú mismo veas que hoy no eres el mismo que ayer, que hoy cuando mides esa santificación en tu vida puedes ver que ha habido progreso y que todo ha sido gracia de Dios. Consérvate en la palabra. Y número 3, comparte la palabra. Esa es la misión. Toda esta destrucción en la que está viviendo nuestro mundo, todo eso se acabará. Solamente quedarán los redimidos, la iglesia triunfante de nuestro Señor, la cual no se mezclará con toda la falsedad de este mundo, la cual será afligida por todo el odio que hay en contra de Cristo. Pero todo eso terminará y solamente quedaremos los justos, los que han sido santificados por la verdad. Oremos. Gracias, Dios,